por definición. Segundo punto, ¿cómo se produce la fiebre? ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce la fiebre? Y tercer punto, ¿cómo esa fiebre se presenta en determinado paciente? Ustedes ya saben que la fiebre tiene ciertas características en el COVID-19, por ejemplo, COVID-19, ¿no? Pero puede tener ciertas características que pueden decirnos o sugerirnos que puede ser de repente fiebre tifoidea, o tal vez fiebre malta, o se dan cuenta, ¿no? Entonces, es igual acá en cardiología. En cardiología, todo se tiene que definir siempre. Pero cómo se produce y cómo se manifiesta. Todas las manifestaciones de un problema cardiovascular simplemente se presenta por una alteración en la función del corazón, no es obvio. Entonces, lo que tenemos que definir es qué cosa, no sé, qué es la función del corazón, para qué sirve el corazón, ¿no? Ya saben que ustedes que es para suplir las demandas de oxígeno y nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, es el que distribuye, digamos. Pero si hay falla en esto, ¿qué va a dar lugar? A que se presenten síntomas y a que se presenten signos. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que ver, vamos a tener que reconocer. Y ello, la forma de la presentación de estos signos y de los síntomas nos orientará pues a determinar más o menos una causa precisa, qué es lo que nosotros nos toca analizar, digamos. Arguir, analizar, pensar y establecer según eso qué puede estar pasando con el paciente, y para llegar al diagnóstico definitivo pues habrá que cerciorar mediante la utilización también de algunas pruebas, ¿no? De algunos exámenes auxiliares. Las fallas básicamente está pues en la disminución y la expulsión. El corazón tiene una determinada fuerza para bombear. Si esa fuerza disminuye, vamos a tener problemas pues de falla digamos, en la expulsión de la sangre en este caso. Y esa falla puede ser por problemas de la contracción, o sea, hay una disminución de la contracción. Ejemplo, cuando un paciente sufre un infarto de miocardio, por ejemplo, entonces el corazón, esa zona infartada no llega a contraerse bien y hay una disminución en la contracción. Por ende, pues habrá una disminución en el flujo, ¿no? En la expulsión. También puede ser por alteraciones en el llenado. ¿Qué pasa cuando el corazón, por ejemplo, tiene una cavidad chica o no tiene distensión? O sea, con el corazón, pues para que se llene con durante la fase diastólica, el corazón pues tiene que tener distensibilidad, o sea, se tiene que distender. Pero si no se distiende, entonces el llenado va a estar reducido, y por ende el volumen expulsivo tenemos que reducir, entonces puede estar por una alteración llenado, ¿no? Y así podemos nosotros ver esas cosas. Obviamente, si hay disminución del flujo, si hay disminución de la expulsión, se va a traducir en signos, pues. Eso es lo que vamos a ver. El paciente nos dirá los síntomas de bajo flujo, y nosotros al examinar precisaremos si realmente hay esos signos de bajo flujo. Sobre todo, ¿cómo van a estar fallas? El llenado será más lento. Alteraciones en el color de la piel, obviamente, no, no tienen pues un buen llenado. Las uñas estarán más pálidas, las mucosas estarán más pálidas, etcétera, etcétera. Todo eso entonces nos sugiere que hay bajo flujo. Entonces, nosotros al sospechar de que hay un bajo flujo, simplemente pues pensaremos que hay una disminución en la expulsión, que puede ser por falla o por un problema de llenado o un problema de barrera, por decir. Entonces, el examen físico nos va a orientar aún un poco más sobre eso. Entonces, el examen físico nos va a orientar qué puede estar pasando con el paciente. Y simplemente sospecharemos, elevaremos nuestra sospecha, y de ahí
justificaremos esa sospecha mediante la confirmación o el descarte con algunos exámenes. ¿Qué pasa cuando hay una disminución, por ejemplo, en el llenado? Si hablamos de una disminución en el llenado, por ejemplo, en el lado derecho, hablemos. El llenado se va a producir de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Si hay una disminución en el llenado, esa disminución en el llenado va a repercutir en la aurícula derecha y de la aurícula derecha va a repercutir al sistema venoso periférico. Y el sistema venoso periférico, ¿cómo se va a manifestar? Pues con una ingurgitación, por ejemplo, una dilatación venosa. Se va a manifestar con hepatomegalia, con ascitis, con edema, derrames, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, pulso paradójico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es en el lado izquierdo, esa disminución en el flujo en el lado izquierdo quiere decir que el flujo está disminuido en cuanto al llenado, por decir. O sea, hay menor llenado de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por ende, ese mayor llenado va a repercutir en la aurícula izquierda y al sistema venoso capilar. Ocurrirá una congestión en el sistema venoso capilar pulmonar y ello va a dar lugar a que se produzca primero un edema a nivel del intersticio, edema intersticial, y si esto empeora, el del intersticio pasará pues al alveolo y ya tenemos el edema alveolar, en este caso edema pulmonar. Entonces los compromisos de ambas cámaras pueden traducir en una serie de signos, ¿no? Los cuales nos van a ayudar. ¿Qué lado está afectado? Alteraciones de bajo flujo o de congestión pueden expresarse en cualquiera de las cámaras, como ya les he estado mencionando. Pero la evaluación clínica del sistema cardiovascular no es tan simple como uno pudiera pensarlo, ¿no? Sino es mucho más amplio y requiere pues de toda una evaluación integral. En otras palabras, el examen físico del paciente con un problema cardiovascular debe ser integral, desde la actitud, desde el momento que ingresa el paciente, desde que uno lo ve al paciente, ya uno puede sospechar o darse cuenta de que algo está pasando mal. Requiere una visión integral, como se menciona aquí, involucra pues, por ejemplo, la actitud, la posición, la constitución, ver cómo está la piel, cómo están las mucosas, si hay edema, si no hay edema, si está sudando, si hay cianosis, si hay palidez, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estas que estoy mencionando tiene su definición y su explicación fisiopatológica, por si acaso, ¿ya? En relación a un problema cardiovascular. Por ejemplo, involucra uñas. Si el llenado capilar está lento, pues ya quiere decir que el flujo está lento, ¿no? O sea, hay menos flujo, por decir. Si hay hemorragia en astillas, me puedo sospechar de que hay microtrombosis. Entonces, puedo sospechar de una endocarditis infecciosa. Si hay fiebre, por ejemplo, obviamente, si hay fiebre y tengo signología cardíaca, yo puedo sospechar de pues, que hay un problema infeccioso a nivel cardiovascular, ¿no? Examinar la cabeza, movimientos, signos de cianosis, ¿no? La mucosa oral, aquí es muy importante, la mucosa oral. Hay movimientos de la cabeza también que puede estar en sincrónico con los latidos cardíacos, ¿no? Como, por ejemplo, este signo de Lucet, ¿no? A nivel del cuello, básicamente el cuello nos va a permitir hacer un examen de la presión, digamos, del pulso venoso, ¿no? Entonces, el pulso venoso más o menos nos va a dar una idea de qué está pasando con el lado derecho del corazón. A nivel del cuello, además del pulso venoso, tenemos que ver pues si hay latidos, ¿no? Latidos visibles o palpables incluso.
Visibles y palpables. Por ejemplo, si hay una gran dilatación de la carótida, pues eso se llama danza arterial, ¿no? Es una dilatación extrema, ¿no? Con una abrupta elevación y un colapso abrupto, ¿no? Auscultación de soplos a nivel del cuello, los cuales hay que precisar en este caso si es irradiado o si es local, ¿no? Por ejemplo, si es local puede ser por ateneumatosis, por obstrucción de las arterias carotídeas. Si es irradiado, por ejemplo, puede ser de un problema valvular aórtico, ¿no? Que puede irradiarse hasta las carótidas, digamos el soplo, ¿ya? A nivel abdominal también tenemos que ver el flujo hepatoyugular, ¿no? Si hay espleno o hepatoesplenomegalia, si hay ascitis, si hay presencia de soplos, si hay latidos también abdominales. Si hay presencia de latidos abdominales a nivel periumbilical, lo más probable es que sea pues aneurisma de aorta, ¿no? A ese nivel. Entonces vamos a tratar específicamente del examen cardiovascular, torácico cardiovascular. Cuando vamos a empezar con el examen torácico cardiovascular, aplicamos nuestra técnica, nuestra metodología, que es primero inspección, primero ver, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Básicamente vamos a ver algunos puntos, algunos signos, como choque de punta. El choque de punta será visible o no será visible. Y si es visible, ¿a qué nivel? Lo normal, pues, es a la línea medio esternal, digo medio clavicular, a nivel del quinto, ¿no? Si es visible, veremos también la situación, la localización. Si es visible, veremos la forma, si es amplia o si es circunscrita. Si es visible, también podemos ver la intensidad. La intensidad quiere decir que protruye con fuerza o de repente protruye pues como una bolsa de agua, ¿no? La extensión, si es bien circunscrito, si es un poco amplio, por decir, ¿no? También si se ve bien, pues el ritmo se puede ver, ¿no? Y si la persona es, digamos, tiene un poco de, tiene sobrepeso o tiene un poco de sobrepeso, muchas veces es difícil de ver, ¿no? En este caso, si es difícil de ver o de observar el choque de punta a la inspección, no significa pues que sea patológico necesariamente, ¿no? En el choque de punta en los pícnicos, en los obesos, en las gestantes, pues muchas veces puede elevarse, ¿no? Eso es una variante normal, hay que tener en cuenta también las variantes normales, ¿no? En los longilíneos, al contrario, no puede estar en el quinto, puede estar en el sexto, ¿no? Espacio, por decir. Se sitúa más abajo y más adentro a veces. ¿Por qué? Porque tiende pues siempre a girar un poco a la derecha en los longilíneos. En el decúbito lateral izquierdo, en la posición de pachón, si uno quiere examinar, generalmente esta posición es para examinar mediante la palpación, ¿no? Pero si uno lo observa, puede observarse pues que el choque de punta se desvía un poco, ¿no? Las alteraciones fisiológicas del choque de la punta se observan mejor en la posición si el paciente está sentado. Se puede también a la inspección observar, como ya dijimos, latidos epigástricos, ¿no? Eh, también retracciones, eh, se, se pueden ver también, pues, de repente, dilatación eh, de los grandes vasos, también a veces pueden observarse ahí, ¿no? Como unas protrusiones en sus áreas, más o menos, ¿no? El impulso ventricular derecho a veces también se puede observar, ¿no? Eso ya es cuestión de ver. En otras palabras, a la inspección hay que ver choque de punta, hay que ver si hay latidos arteriales, o sea, latido arterial pulmonar, latido arterial aórtico, y hay que ver si hay impulso ventricular derecho, ¿no? O sea, impulso paraesternal. Básicamente eso es lo que se ve.
Seguidamente pasamos a la palpitación, a la palpación diré, a la palpación. La palpación generalmente ya se hace pues con el paciente de cúbito, 45 grados, de cúbito dorsal, 45 grados, 30, 45 grados es la posición ideal para hacer este examen. Y donde uno observa, si es que hay choque de punta que uno mira, uno puede ir directamente a examinar el choque de punta. O sea, la palpación, ¿qué puntos se tiene que abarcar? Choques de punta. Si hay latidos arteriales presentes, o sea, pulmonar y aórtico, impulso ventricular derecho y frémitos. 4 aspectos se tienen que tener en cuenta en palpitación, en palpación. El choque de punta, igualmente localización, ¿no? La intensidad, la amplitud. Si es intenso, bien intenso, me podría estar, pues, me haría sospechar de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Si es amplio, me haría, la sospecha sería, pues, más bien que no está hipertrófico, más bien está dilatado, ¿no? ¿No? También en la palpación se puede percibir si hay doble impulso, ¿no? Puede ser presistólico o mesodiastólico, ¿no? ¿No? Y que cada uno de esos tiene su correlación con los hallazgos que uno puede después tener, ¿no? En relación a los latidos sostenidos, latidos vivos, se llama eso cuando uno pone en el foco aórtico, por ejemplo, y el foco pulmonar la mano. Perdón, una pausa. ¿Aló? Sí, doctor, sí ¿Aló? se escucha. ¿Aló? Ya. Seguimos entonces. En relación a la presencia de latidos arteriales o pulmonares, sobre todo en el área de los focos, ¿no? Según el espacio intercostal izquierdo o derecho. Después tenemos que palpar si hay presencia del impulso ventricular derecho, que es con los dedos perpendicular a partir del segundo, tercer, cuarto espacio intercostal izquierdo. Lo normal es que no exista. Si se percibe ese impulso ventricular derecho paraesternal, quiere decir que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Y al final, frémitos. ¿Qué cosa es el frémito? Aquí tienen que definir qué cosa es el frémito. El frémito es el rumor, ¿no? que se percibe palpatoriamente, el cual es producido por un soplo cardíaco, ¿no? Entonces el frémito, si uno localiza el frémito o uno percibe frémito, hay que ver la localización, ¿no? La intensidad y todo eso. Seguimos. Cuando se hace la palpación, primero al nivel de la punta se palpa con toda la amplitud de la palma de la mano. Y una vez que uno ha ubicado la punta, ya uno con los dedos, con los 3 dedos de la mano derecha, uno va pues a esa zona. Y para percibir las características que ya hemos mencionado, ¿no? Ya. Debe realizarse, pues, si uno quiere ser más fino en cuanto a apreciar algunas características. La palma es más sensible a la vibración, la punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como el choque de punta. Por eso le decía, ¿no? Primero se hace con la palma, o sea, se palpa con toda la palma y después con los dedos, el choque de punta. ¿No? Es similar a un ronroneo de pues puede ser manifiesto un soplo. Generalmente el soplo pues es durante la sístole, ¿no?
Los frémitos sistólicos son los generalmente más palpables, digamos. Percusión, esta técnica de la percusión, pues en cardiología en la actualidad está en desuso, ¿no? Que ya no se ve a nadie, pues, que haga percusión, que esté haciendo predicción, ¿no? Antes sí hacían eso, pero en la actualidad no se utiliza, y de ahí pasamos a la auscultación. En la auscultación, tienen que ustedes, cuando vayan a auscultar un paciente, tienen que seguir una secuencia. Una secuencia que es una secuencia de 3 pasos nada más, de 3 pasos. No hay más. Chorrita, un favor. Traigan eso. No, traigan eso. Señorita, traiga eso. No sé quién ha echado agua ahí y todo el agua se ha goteado de arriba, cara. Mire, todillito lo han mojado. No sé quién ha echado agua. Sé que lo comió el señor Rita. Todito, pues. No, por la ventana, cuando está abierto, por ahí se ha metido. He cerrado ya la ventana. De repente da mucho agua al patutero. Sí, pues, pero no le deben echar tanto, pues. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí, lo escucho. ¿Aló? Sí. Seguimos. Ya, yo les decía, en la auscultación hay que seguir 3 pasos. Primer paso, características del primer ruido cardíaco y características del segundo ruido cardíaco. Fundamental. Primer ruido cardíaco aumentado, normal o disminuido. Segundo ruido cardíaco aumentado, normal o disminuido. Va nada más. Segundo punto, ¿hay presencia de tercer ruido y cuarto ruido? Sí o no. Nada más. Y tercer punto, recién ir a los soplos. ¿Ya? Y aquí le podríamos aumentar o agregar un acápite, digamos, como decir, adicionales, ¿no? Pase del cuello, ya lo habías mencionado yo en el examen del cuello, el esternoclavicular, el área esternoclavicular, o sea, en la región epigástrica, esternoclavicular no, subclavicular diría yo, área subclavicular izquierda, ¿no? Subclavicular izquierda, que es generalmente el foco, pues, de los ductos arteriosos. Entonces, básicamente 3 puntos. Primero y segundo ruido, características. Tercer y cuarto ruido, ¿hay o no hay? Y cuarto, recién ir a soplos. Primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya ustedes lo saben, ¿no? Es ligeramente más bajo y sus características son más apreciables en la punta, o sea, donde es al nivel del choque de punta, y un poco más, si uno va más al medio, por decir, a la zona subsifoidea o sifoidea, de repente uno puede percibir un poco mejor el primer ruido cardíaco en su componente tricuspídico. Presenta el cierre auricular. ¿Ya? Entre el primer ruido y el segundo ruido es conocido como el espacio sistólico. El segundo ruido cardíaco, las características del segundo ruido cardíaco auscultatoriamente son más apreciables o mejor apreciables en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo, componente pulmonar y componente aórtico, respectivamente. ¿Ya? Cuando uno examina el segundo ruido cardíaco a este nivel, el segundo ruido cardíaco va a ser más intenso, pues tum-ta, 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 por ejemplo, ¿no? De mayor intensidad en los focos de base, ya hemos mencionado, puede escucharse desdoblado, obviamente que se escucha desdoblado, muchas veces eso es una cosa fisiológica y es normal, ¿no? Porque el cierre de la válvula pues aórtica es más rápida, ¿no? Y el espacio pues entre este ruido, o sea, el segundo ruido y el primer ruido ya es la diástole, pues.
es la diástole, ¿no? ¿No? Desdoblamiento normal del primer ruido se escucha más en el área de la tricúspide, el borde esternal inferior izquierdo, acercando al foco mitral ya se precisa si básicamente más se va a juntar el componente mitral, ¿no? Y generalmente esto no varía con la respiración, pero el segundo ruido sí, ¿no? El segundo ruido sí, generalmente puede haber un desdoblamiento fisiológico, como el ventrículo izquierdo se vacía más rápido, entonces la válvula aorta se cierra más rápido, pues entonces va a haber un desdoblamiento donde el primer ruido es de cierre más precoz y el segundo ruido, el pulmonar, es más tardío, ¿no? Y da lugar a un segundo ruido normalmente desdoblado. Pero si yo expiro, ¿no? Eh, Aumento el retorno venoso del lado derecho, aumenta el retorno venoso del lado derecho y puede pues acelerarse y juntarse con el componente aórtico, ¿ya? Eh, y la inspiración más bien pues me aleja, ¿no? La inspiración debe alejarme, la expiración me junta y la inspiración, ¿no? Me aleja, o sea, se desdobla más, digamos. ¿Por qué? Porque aumenta el tiempo de eyección del ventrículo derecho. Y los soplos. Vamos a ver los soplos. Los soplos básicamente ustedes lo van a escuchar en las áreas. Algunos lo ponen focos. Focos es cuando es bien focalizado, bien circunscrito. Yo más diría áreas. ¿Por qué? Porque área comprende o compromete, digamos, más espacio. Por ejemplo, el aórtico. El aórtico es el segundo espacio intercostal izquierdo, derecho, perdón. El accesorio es el tercer espacio intercostal, tercer cuarto espacio, ¿no? Intercostal lado izquierdo y la punta. Entonces, si establecemos una proyección o observamos una proyección de la punta hasta el accesorio, hasta el foco aórtico, es como una banda, ¿no? Por eso los antiguos semiólogos le llamaban en banda presidencial, ¿no? Así le llaman. Ese es el pues del aórtico, ¿ya? Es característica del aórtico. El pulmonar sí es bien localizado y los soplos que pueden estar a nivel de la, de la arteria pulmonar, o sea, a nivel de la arteria pulmonar, en sus válvulas, mejor dicho, en su válvula, ese soplo generalmente es bien localizado, ¿no? Muy pocas veces se irradia, casi no se irradia para nada. Si ustedes, digamos, siguen la corriente, ustedes muy fácilmente pueden precisar los soplos, ¿no? Siguiendo la corriente, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, de aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa a la aorta pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Esta es la corriente. Si seguimos la corriente, un soplo que se presenta en el pasaje ese soplo pues tiene que ser por estrechez. Entonces ahí estaríamos pensando en una estenosis mitral. Siguiendo la corriente, un soplo que se produce del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿en qué momento sería? Pues durante la sístole. Entonces ese sería por estenosis aórtica. Retornando a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al pasaje de la sangre de la aurícula derecha a la tricúspide, si es que hay una estrechez, habrá un soplo diastólico. Y del ventrículo derecho pasando a la arteria pulmonar, si es que hay una estrechez, por ejemplo, será pues un soplo de estenosis pulmonar. Eso es siguiendo la corriente. Contra la corriente sería pues del ventrículo izquierdo a la aurícula, es decir que la válvula no se cierra bien, insuficiencia, ¿no? Si hay de la aorta al ventrículo izquierdo, quiere decir que hay regurgitación. Quiere decir que la válvula no se cierra durante
o sea, después de haberse completado la inyección del ventrículo izquierdo a la aorta, pues debe cerrarse la válvula. Si esta no se cierra, hay regurgitación, que está contra la corriente, entonces sería insuficiencia aórtica. Si del ventrículo derecho el soplo va hacia la aurícula derecha, quiere decir que la válvula no se cierra, quiere decir que habría insuficiencia suspiria. Y si hay regurgitación de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, quiere decir que esa válvula no se ha cerrado, entonces se está yendo contra la corriente, sería insuficiencia pulmonar. Como les decía, esto básicamente se podría hacer en un gráfico, ¿no? Pero los soplos eyectivos, o sea, eyectivo aórtico y eyectivo pulmonar, son romboidales, o sea, creciendo decreciendo. Los soplos diastólico, mitral y tricuspidio, en diástole, o sea, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo o de aurícula derecha a ventrículo derecho, es en diástole. Tuntur, tuntur. Entonces, como un rodamiento. Ya, esos soplos diastólicos. Los soplos son de llenado. Soplo de llenado ventricular izquierdo, estenosis mitral. Soplo de llenado ventricular derecho, estenosis tricuspidio. Ahora, si es lo contrario, si hay regurgitación de la aurícula del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda o del ventrículo derecho a la aurícula izquierda, esos soplos son soplos de regurgitación. Mitral. Desde que empieza a que finaliza es casi de regurgitación de la aorta, el ventrículo izquierdo, de la pulmonar, generalmente son de tipo aspirativo, ¿no? Tum, 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 tum. Son soplos en diástole. Muy bien. Los criterios para describir los soplos, ya hemos visto, es la intensidad. La intensidad no significa, pues, lesión puede ser poco intenso, pero ser muy severo. Como un soplo puede ser muy ruidoso y el problema es ser pues una cosa pequeña, ¿no? Por ejemplo, un CIB pequeño, una comunicación interventricular pequeñito, es recontra ruidoso, pues suena con toda su intensidad, pero es un soplo que le hacen el eco, es 0,5, 0,6 milímetros, ¿sabes? ¿No? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, una insuficiencia tricuspidea severa, con falla ya del ventrículo derecho, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo derecho no tiene capacidad contráctil, ya está ya insuficiente. Imagínense, pues, la fuerza con que va a inyectarse esa sangre a la aurícula izquierda va a ser con tan poca fuerza que pues apenas va a sonar, ¿no? Tono, el timbre, el momento de la revolución cardíaca que se produce, la duración, si es largo, prolongado, si la propagación de radiación, y modificaciones que experimentan con los tiempos respiratorios. Entonces uno puede aplicar los tiempos respiratorios para acentuar o disminuir y de esta forma establecer el nivel en donde se están produciendo los soplos. Pregunta, ¿qué cosa es un soplo cardíaco? Aquí mencionamos las áreas de auscultación. ¿Alguien sabe qué son soplos cardíacos? Es cuando hay una alteración en el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco. No. Flujo de turbulencia. Turbulencia, eso es. El flujo sanguíneo normalmente es laminar. Imagínense usted en una manguera, pues. Ustedes tienen una manguera, abren el caño y se ponen a regar con la manguera. Pero si ustedes presionan la manguera, en esa zona de presión va a ser turbulencia, y esa turbulencia ustedes lo van a sentir en la mano. Incluso se puede escuchar. Si ustedes se acercan hoy, van a escuchar el rumor que produce esa turbulencia.
Eso es el soplo cardíaco. O sea, cuando la circulación se hace turbulento, generalmente por algún problema en la circulación, ¿no? Generalmente causada más por obstrucción, ¿ya? O por aumento de flujo, ¿no? Obstrucción, ya dijimos, ya, por ejemplo, estenosis mitral. Aumento de flujo puede ser insuficiencia, pues insuficiencia mitral. O sea, hay el flujo de llenado más el flujo que se queda y lo bombea hacia la aurícula izquierda, imagínense, pues. Eso también va a generar turbulencia, ¿no? Pues hay un mayor volumen que está resucitando. Dos cosas aquí hay que agregar a estos del examen cardiovascular. Cuando comencemos con el examen cardiovascular, no, incluso antes de la inspección, no se olviden examinar el pulso arterial. ¿Qué cosa es el pulso arterial? Definición. ¿Qué significa el pulso arterial? Es decir, cómo se produce el pulso arterial. Y tercero, cómo se presenta ese pulso arterial. Si es amplio, si es pequeño, si dura más, si dura menos, si es doble, si es filiforme, si es alternante. Todas esas características que uno percibe en el pulso arterial, uno los tiene que percibir ¿dónde? En el pulso radial. En el pulso radial. En el pulso radial se examina con 3 dedos. El problema es que no hay cómo enseñarles eso a la práctica. Con 3 dedos, y donde teníamos que apreciar todas esas características del pulso arterial. Obviamente al final después tenemos que hacer el pulso arterial, pues del lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, desde arriba, ¿no? Desde cabeza, cuello, radial, inguinal, pedio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya uno más o menos puede hacer un cuadrito de la amplitud o de la intensidad con cruces, ¿no? 3 cruces normal, 2 cruces regular, una cruz baja y 0, pues si no hay palpación, ¿no? Por ejemplo, si yo no palpo el pulso pedio de mi pie derecho, o sea, no palpamos el pulso pedio, quiere decir que el flujo pues está de repente abolido ahí, pues. ¿Qué voy a pensar? Pues que hay una obstrucción de esa arteria. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta, después del pulso arterial, es el pulso venoso. El pulso venoso se examina con el paciente 45 grados en decúbito dorsal. Mientras el pulso arterial el examen es palpable, en el pulso venoso, perdón, el examen es mirando, o sea, viendo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener que leer el pulso arterial, todas sus características, porque se va a venir el examen, no lo voy a decir ahora, y el pulso venoso que se ve. El pulso venoso tiene ondas, oscilaciones, o sea, ascensos y descensos, que son onda A, X, D y Y. Cada uno tiene su significado. Si hay alteración de la onda A, ¿qué significa? Si hay ausencia de la onda, ¿qué significa? Si la onda E, etcétera, etcétera, etcétera. Características. De repente ustedes le hacen inspirar, ¿no? Y las venas se ingurgitan. ¿Qué sería eso? Por demás. Ah. Entonces es importante hacer todas esas precisiones que aquí ya les estoy dando como un punto aparte. A ver, algunas sugerencias, algunas cosas que quieran. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Ya les decía que ya hemos terminado con esta clase, pero quería ver si tenían alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Doctor, ¿se puede saber en relación con algún soplo en el pulso, al medir el pulso? ¿Aló, aló? Al medir el pulso, ¿qué anomalías pueden? ¿Medir el pulso? ¿Qué pulso? Pulso arterial, los pulsos arteriales. Si está ¿Qué vas a disminuido. medir? ¿Aló?
No se te disminuir el escucha pulso. bien, a ver, pulso arterial, ¿qué tiene con el pulso arterial? Yo entiendo que es pulso arterial la pregunta. Una disminución en el pulso arterial, ¿qué nos podría indicar? Claro, puede haber una disminución en el pulso arterial. ¿Qué significaría tendría eso? Por eso les decía, tienen que primero definirme qué cosa es el pulso arterial. Segundo, cómo se produce el pulso arterial. Y sabiendo cómo se produce el pulso arterial, entonces podrás, digamos, delucidar por qué ese pulso arterial puede estar bajo. ¿Qué traduce el pulso arterial? ¿Cómo produce el pulso arterial? El ventrículo izquierdo. ¿Aló? El pulso se origina por la contracción del ventrículo izquierdo, ¿Por? por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Ya. Y si está disminuido, ¿qué pensarías? Que la contracción también está disminuida al corazón. Ahí está. Esa es tu respuesta. O, 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 que no hay volumen sanguíneo, también puedes pensar, ¿no? O sea, hay disminución del volumen sanguíneo. Por ejemplo, un pulso disminuido puede presentarse un paciente bien deshidratado, ¿no? O en shock, por ejemplo, un paciente que está pues con hemorragia masiva, el pulso pues se hace bien chiquito, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra? Sí, doctor, no sé si nos podría hablar un poco más acerca de los puntos de auscultación, por favor. Aló. Sí, doctor, ¿me escuchó? Doctor. No, te escuché puntos, no sé de qué me dijiste. No, sí, Ahora sí te escuché bien, ahí te sí, escuché bien. no, sí, le estaba diciendo si nos podría explicar más acerca de los puntos de auscultación. Ah, puntos de ocultación. Sí, Vamos a ver esta figura. Yo más lo defino como área, ¿no? Porque a mí también me enseñaron como área. Área aórtica, como ves aquí. No sé si en el cuadro están viendo, área aórtica, sí, sí se ve, accesorio doctor. aórtico y punta. Entonces, el área aórtica, el área tricuspidia es la zona subsifoidea, pues. Ya, la zona subsifoidea. Eso es bastante localizado. El área pulmonar es el más localizado de todos, es el área pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal paranal izquierdo. ¿Ya? Ese es el área pulmonar. Y la punta es el área mitral. ¿Ya? El área mitral que puede extenderse hacia la zona axilar. O sea, digamos, si yo lo pintaría por decir a este lado, ¿no? Si acá, un soplo de aquí se irradia muy bien a la zona axilar, es mitral, pues. Con toda seguridad es mitral. ¿Ya? Aquí solamente se estarían escapando dos soplos, digamos, dos áreas o dos localizaciones de los que les mencioné, que sería el subclavicular izquierdo, que generalmente es un soplo de maquinaria, le llaman, o sistólico, diastólico, ¿no? O sea, continuo. Si uno percibe este soplo a este nivel, eso pues, es ductus arterioso, ¿no? Y un soplo parasternal, o digo, mesocárdico, generalmente al medio del esternón, que va de izquierda a derecha. Es muy ruidoso, ¿no? Le llaman soplo mesocárdico, así le llaman, ¿no? O le ponen así el nombre mesocárdico, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque yendo hacia la derecha se percibe pues su radiación. Ese soplo es generalmente ya por CIB, generalmente causado por CIB. ¿Alguna pregunta más?
escuchan? ¡Aló! Sí, doctor, y eso para poder auscultarlo se tendría que hacer con la campana, ¿verdad? Con la campana de... Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta, qué buena pregunta. El estetoscopio tiene dos partes, una que es la campana y que la otra parte es el diafragma. Los ruidos graves mejor se escucha con la campana. ¿Ya? Los ruidos graves generalmente son el segundo, el primer ruido cardíaco, o sea, el primer ruido cardíaco, y los soplos que se producen a nivel de esas estructuras, ¿no? Sobre todo en la diástole. Y la campana ya se escucha mejor los demás, digamos, ruidos. Primer ruido, segundo ruido, con la campana. Su radiación también se puede escuchar a veces con la campana. O sea, son para, digamos, para ruidos no graves, o sea, más agudos, ¿no? Y, y generalmente, por ejemplo, los soplos eyectivos, o sea, una estenosis aórtica, por ejemplo, se escucha mejor con el diafragma, ¿no? Con el diafragma. O sea, la campana es para ruidos graves y el diafragma es para ruidos más agudos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un soplo diastólico de estenosis mitral, o sea, estenosis mitral, el rodamiento que se escucha es grave, pues eso se escucha mejor con la campana. Pero la campana solamente se coloca, digamos, se apoya, no se presiona. Porque si ustedes ponen la campana y presionan el fonendo, se presionan y ya, pues con la piel del paciente están haciendo como un diafragma, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, ya te pones en contacto con los demás profesores para las demás clases, ¿ya? Y me mandas la asistencia, han sido 14 los participantes, ¿no es así? Sí, sí, doctor. Ya. Está bien. 14 conmigo, pues son 14, pero son 13 los que tienen que estar. Sí, doctor, yo estoy programando ya las clases con los otros doctores. Bien, bien, bien. Ya, Ya, doctor, hasta muchas luego gracias. entonces. Hasta Hasta luego. luego.